Isabela sabe demasiado. Hay que matarla. Será esta noche. ¡Ayuda! ¡Ábreme! Por favor, necesito refugio. Pasa, niña. Gracias, hermana. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas hoy. Y ahora, cierra los ojos un momento. Imagina una Colombia que todavía huele a colonia, donde las haciendas se extienden como reinos propios, donde la sangre y el apellido lo deciden todo, y donde una mujer puede perderlo todo en una noche, o encontrarlo todo en una puerta mojada por la lluvia. Esta es la historia de Isabela y de Rodrigo. La historia de dos almas perseguidas que Dios puso en el mismo camino sin que ninguno de los dos lo supiera. Isabela Montoya de la Vega tenía 25 años cuando su padre murió. Don Ernesto Montoya había sido el hombre más generoso que ella conocía. Hacendado de Boyacá, dueño de tierras que se extendían desde las faldas de la cordillera hasta el río, con ganado, con cultivos de trigo y papa, con una casa principal de piedra y tapia que olía a cera y a madreselva. Era un hombre de palabra lenta y corazón grande, que levantó a Isabela solo desde que su madre murió cuando ella tenía 7 años, y que nunca le negó ni un libro, ni una pregunta, ni un abrazo cuando los necesitó. Pero don Ernesto tenía un defecto. Era demasiado bueno para ver la maldad en los demás. 3 años antes de morir, en un momento de soledad que Isabela nunca terminó de entender del todo, su padre se había vuelto a casar. La elegida fue doña Catalina Ríos de Estrada, una viuda de Bogotá de 42 años, con modales impecables, vestidos de tafetán importado y una sonrisa que llegaba siempre un segundo después de donde debía llegar. Isabela la miró la primera vez con los ojos de la hija que no quiere que nadie ocupe el lugar de su madre, y lo que vio la inquietó sin que pudiera explicar por qué. No era fea, no era torpe, no era grosera, era perfecta. Y hay personas cuya perfección es precisamente lo más inquietante de ellas. Don Ernesto murió una noche de octubre, de una fiebre que llegó deprisa y se lo llevó más deprisa aún. El médico dijo que era tifus. Isabela, sentada junto a la cama de su padre hasta el último instante, vio en sus ojos algo que no era solo fiebre. Era confusión. Era la mirada de alguien que no entiende por qué su cuerpo lo traiciona tan rápido. Pero ella era joven y el dolor era demasiado grande para pensar en otra cosa que no fuera la pérdida. El testamento se leyó 3 días después del entierro, en la sala principal de la hacienda, ante el notario don Alejandro Fierro y 2 testigos. Isabela esperaba escuchar lo que su padre le había prometido en vida. La hacienda, las tierras, el ganado, todo pasaría a ella cuando cumpliera los 25 años, o cuando se casara, lo que ocurriera primero. En el ínterin, doña Catalina administraría los bienes. El notario leyó, y lo que salió de ese papel no fue lo que Isabela esperaba. El testamento, firmado apenas 6 semanas antes de que don Ernesto enfermara, dejaba la totalidad de los bienes en manos de doña Catalina de forma permanente, sin condición de edad ni de matrimonio. A Isabela le correspondía únicamente una suma modesta de dinero y el derecho a vivir en la hacienda mientras doña Catalina lo permitiera. Isabela se quedó inmóvil. Miró al notario. Miró los papeles. Miró a doña Catalina, que estaba sentada al otro lado de la sala, con las manos perfectamente cruzadas sobre el regazo, y esa sonrisa que llegaba siempre un segundo tarde. ¿Esto lo firmó mi padre? Su voz era un hilo. Así consta, respondió el notario con incomodidad visible. Isabela salió de la sala sin decir otra palabra. Fue a la capilla de la hacienda, se arrodilló frente a la imagen de la Virgen que su madre había traído de España décadas atrás, y lloró durante 1 hora entera. No de rabia todavía, de dolor. Del dolor puro de quien acaba de entender que algo muy importante fue robado en silencio mientras ella miraba para otro lado. La rabia llegó después. Esa misma noche, cuando escuchó a doña Catalina ordenar a los peones con una voz que ya no tenía ningún rastro de la dulzura que usaba frente a don Ernesto. Cuando vio que el mayordomo de siempre, don Secundino, que llevaba 20 años en la hacienda,
recibió su carta de despido antes de que el cuerpo de su padre estuviera frío. Cuando encontró que el cuarto de su madre, que don Ernesto había mantenido intacto con sus muebles y sus retratos, estaba siendo vaciado por orden de la nueva señora, Isabela fue directamente a doña Catalina. «Ese cuarto no se toca». Doña Catalina la miró con una paciencia infinita y fría, como quien mira a un niño que todavía no entiende las reglas del mundo adulto. «Isabela, querida, esta es mi hacienda ahora, y te sugiero que te acostumbres a eso con gracia, porque la alternativa es mucho menos cómoda». Isabela entendió en ese momento, con una claridad que le heló la sangre, que no estaba frente a una mujer ambiciosa solamente. Estaba frente a una mujer que había planeado esto desde el principio. Cada gesto de afecto hacia su padre, cada sonrisa tardía, cada noche de aparente devoción, todo había sido el andamiaje cuidadoso de un plan que culminó con un testamento firmado por un hombre quizás ya enfermo, quizás ya con la mente nublada, quizás con algo en su copa que aceleraba esa nublazón. Esa noche, Isabela no durmió. Escribió una carta al abogado de su padre en Bogotá, un hombre llamado don Patricio Salcedo, que la había conocido desde niña y en quien confiaba. Le contaba sus sospechas sobre el testamento, sobre la enfermedad repentina de su padre, sobre los cambios en el comportamiento de doña Catalina. La carta nunca llegó. Semanas después, Isabela descubrió por qué. La doncella que la había llevado al correo, una muchacha joven llamada Perpetua, llegó a su cuarto una noche con los ojos llenos de miedo. «Señorita Isabela, tengo que decirle algo. Doña Catalina me mandó a mí a llevar su carta, pero antes de llegar al correo, me la quitaron 2 hombres. Me dijeron que si yo hablaba, que si usted hablaba, que iban a hacernos daño. Perdóneme, señorita, perdóneme». Isabela abrazó a la muchacha. No la culpó, pero entendió que estaba sola en una trampa que se cerraba muy despacio y con mucha elegancia. Durante los siguientes meses, vivió en la hacienda como una extraña en su propia casa. Doña Catalina la trataba con una cortesía fría que era más humillante que cualquier insulto. Le asignó el cuarto más pequeño, le retiró el acceso a los libros de cuentas, le prohibió hablar con los peones sobre asuntos de la hacienda y empezó a recibir visitas, hombres de Bogotá y de otras ciudades, bien vestidos y de apellidos conocidos, que llegaban a reunirse con ella en el despacho de don Ernesto con la puerta cerrada, y salían horas después con papeles bajo el brazo y expresiones satisfechas. Isabela intentó hablar con el padre Cipriano, el cura del pueblo más cercano, que había bautizado a su padre y la había confirmado a ella. Le contó sus sospechas. El sacerdote la escuchó con atención genuina y luego bajó la vista. «Hija, doña Catalina tiene amigos muy poderosos. El alcalde, el comandante de la guardia, el juez de paz. Yo soy solo un cura de pueblo. Si presento una queja formal sin pruebas suficientes, lo único que lograré es que nos hagan daño a los 2. ¿Entonces no hay nada que hacer?» El padre Cipriano la miró con una compasión que dolía precisamente porque era sincera. «Hay algo que siempre se puede hacer: rezar y esperar que Dios abra un camino que todavía no ves». Isabela salió de la sacristía con el corazón apretado. No porque no creyera en Dios, sino porque en ese momento le resultaba muy difícil entender en qué dirección estaba el camino que él tenía planeado. La señal de que ese camino estaba a punto de cambiar llegó de la manera más inesperada, en forma de una conversación que no debía haber escuchado. Era una noche de lluvia de noviembre. Isabela no podía dormir y había bajado a la cocina a buscar agua, caminando descalza por los corredores oscuros de lo que ya no sentía como su casa. Pasó frente al despacho y escuchó voces adentro. La voz de doña Catalina y otra voz que no reconoció, grave y baja, con acento de la capital. Se detuvo. Sabía que no debía escuchar, pero algo en el tono, algo en la forma en que doña Catalina pronunció su nombre, la clavó en el suelo. Isabela sabe demasiado, o sospecha demasiado, que viene a ser lo mismo. La voz grave respondió: «¿Cuánto tiempo más puede esperar?» «No mucho. Tiene contactos en Bogotá. Si llega a hablar con Salcedo en persona, si consigue que revise el testamento original, el asunto se complica. ¿Y la solución? Un silencio breve». Isabela contuvo la respiración. Hay un convento de clausura en las montañas, cerca de Chiquinquirá. Las hermanas no reciben visitas ni permiten salidas. Una muchacha que llega ahí enferma de la mente, perturbada por el duelo,
Incapaz de distinguir la realidad de sus delirios, desaparece del mundo de manera muy conveniente y muy cristiana. ¿Y si no acepta ir voluntariamente? Nadie tiene que aceptar nada voluntariamente cuando hay dos hombres de confianza y un médico dispuesto a firmar el certificado correcto. Isabela no esperó más. Regresó a su cuarto en silencio, con el corazón golpeándole el pecho como un pájaro enjaulado. Se sentó en el borde de la cama y miró la oscuridad durante unos minutos que parecieron horas. Luego se levantó, abrió el baúl que guardaba bajo la cama, sacó la bolsa con las joyas que su madre le había dejado, las pocas cartas que guardaba de su padre y el rosario de nácar que había sido de su abuela. Tomó también el retrato pequeño de su madre que tenía sobre la mesita de noche. Lo envolvió en un pañuelo, lo puso sobre su corazón, luego se vistió en silencio, abrió la ventana de su cuarto que daba al jardín trasero y saltó. La lluvia la recibió como una bofetada fría. El jardín estaba oscuro y el suelo empapado absorbía el ruido de sus pasos. Cruzó entre los rosales que ella misma había plantado siendo niña, pasó la cerca de piedra que limitaba la huerta, atravesó el potrero en dirección al camino real y empezó a caminar. No tenía un plan preciso. Solo sabía que tenía que alejarse antes de que amaneciera y antes de que doña Catalina enviara a sus hombres. Sabía que el camino real llevaba al norte, hacia Chiquinquirá, y que Chiquinquirá era una ciudad de iglesias y conventos donde una mujer sola podía pedir refugio sin que nadie hiciera demasiadas preguntas. Caminó toda la noche bajo la lluvia. No era una mujer frágil, Isabela. Su padre la había criado en el campo, montando a caballo desde los 8 años, trabajando junto a los peones en temporada de cosecha porque decía que la tierra no se entendía desde adentro de la casa. Pero aquella noche, sola en el camino real de Boyacá, con los pies empapados y el miedo clavado entre los omóplatos como una aguja, tuvo que apelar a cada gramo de esa fortaleza. Al amanecer llegó al pueblo de Sáchica, pequeño, con una plaza empedrada y una iglesia de fachada blanca que todavía olía a la misa del alba. Una mujer mayor que barría el atrio la miró con una expresión entre compasión y desconfianza. ¿Está bien, señorita? Isabela se dio cuenta de que debía verse exactamente como lo que era, una mujer que había caminado toda la noche bajo la lluvia. El cabello pegado a la cara, el vestido lleno de barro hasta las rodillas, los ojos con esa expresión particular del miedo que no ha terminado. Necesito hablar con el cura del pueblo. El padre Anselmo era un hombre gordo y bondadoso, que le dio tinto caliente y pan de maíz sin hacerle preguntas, mientras ella temblaba frente al fogón de la cocina de la sacristía. Luego, cuando el calor empezó a devolverle el color a las mejillas, la escuchó. Cuando Isabela terminó de hablar, el sacerdote se quedó en silencio durante un buen rato. ¿Conoce usted el convento de la Inmaculada Concepción, cerca de Chiquinquirá? Solo de nombre. La Madre Superiora se llama Sor Asunción. La conozco desde hace 30 años. Es una mujer de carácter férreo y corazón enorme. Si usted llega a ese convento y le dice que viene de mi parte, ella no le cerrará la puerta. Dentro de esos muros estará a salvo. Doña Catalina puede tener al alcalde y al juez de su lado, pero no tiene autoridad sobre una clausura. Isabela lo miró. ¿Y después? ¿Qué hago después desde adentro de un convento? El padre Anselmo la miró con esa sabiduría práctica que tienen los curas de pueblo después de décadas de escuchar confesiones. Lo primero es estar viva y en libertad, hija. Lo segundo se ve desde ahí. El camino a Chiquinquirá, desde Sáchica, tomaba un día entero a caballo o día y medio a pie. El padre Anselmo le consiguió una mula vieja llamada Ceniza y un poncho de lana gruesa que olía a establo, pero que era más importante que cualquier poncho elegante que hubiera tenido en su vida. Le dio también una carta sellada para Sor Asunción y una bendición que Isabela recibió de rodillas con una humildad que no era costumbre ni forma, sino necesidad real. Salió del pueblo cuando el sol todavía estaba bajo. El camino ascendía hacia la cordillera por entre potreros de pasto guinea y cercas de piedra que los campesinos construían igual que las habían construido sus bisabuelos. El frío de la mañana era limpio y cortante. Isabela lo respiraba como si fuera la primera vez que respiraba de verdad desde la muerte de su padre. Nadie la seguía, que ella pudiera ver. Pero el miedo no se va solo porque no haya nadie detrás. El miedo se instala en la espalda y camina contigo. Llegó al convento al día siguiente al mediodía, con Ceniza exhausta y ella misma hambrienta y adolorida de la cabeza a los pies.
El convento de la Inmaculada Concepción era una construcción de piedra gris con una sola torre y una puerta de madera oscura tan gruesa que parecía parte de la montaña misma. Rodeado de cipreses altos que el viento movía con un susurro constante, tenía ese aire de lugar que existe en un tiempo diferente al del mundo que lo rodea. Isabela tocó el aldabón de hierro 3 veces. Una mirilla se abrió. Unos ojos oscuros y serenos la miraron. ¿Qué busca? Busco a Sor Asunción. Traigo una carta del padre Anselmo de Sáchica. Mi nombre es Isabela Montoya y vengo buscando refugio. La mirilla se cerró. Pasaron varios minutos. Isabela esperó con la mano sobre la carta, sintiendo el peso del silencio de la montaña a su alrededor. Luego la puerta se abrió. Sor Asunción tenía 70 años, y la espalda tan recta como el ciprés más alto del jardín. El hábito negro y blanco de su orden enmarcaba un rostro sin arrugas de vejez, sino de tiempo bien vívido, con ojos negros que veían con una precisión que no necesitaba palabras. Leyó la carta del padre Anselmo sin que ningún músculo de su cara cambiara de posición. Luego dobló el papel, lo guardó en el bolsillo del hábito y miró a Isabela durante un momento que se sintió como una evaluación completa. «Pase», dijo simplemente, e Isabela pasó. El interior del convento era un mundo aparte. Un claustro de arcos bajos rodeaba un jardín central con una fuente de piedra y macetas de geranios rojos. El silencio no era el silencio del miedo ni el silencio de la muerte, sino algo completamente diferente. Un silencio habitado, lleno, como el silencio de un cuarto donde duerme alguien que uno quiere. Las hermanas se movían por los corredores con ese andar suave que viene de años de aprender que el cuerpo puede moverse sin hacer ruido. Sor Asunción la instaló en una celda pequeña, limpia, con una ventana que daba al jardín del claustro, una cama angosta, una mesa, un crucifijo en la pared y una palangana de agua fría. Nada más. Y sin embargo, aquella tarde, tirada en esa cama angosta con la lluvia golpeando la ventana, Isabela durmió con una profundidad que no había conocido desde antes de la muerte de su padre. Durmió como duermen los que finalmente están a salvo. Los primeros días en el convento fueron de una quietud que Isabela recibió con gratitud y con extrañeza al mismo tiempo. La vida dentro seguía un ritmo que no dependía de ninguna voluntad humana, sino de las horas del oficio, de las campanas, de la luz del sol entrando por las ventanas angostas. Las hermanas se levantaban antes del alba para maitines. Trabajaban en el jardín, en la cocina, en el scriptorium donde copiaban textos y bordaban, rezaban, comían en silencio, mientras una de ellas leía en voz alta desde el ambón. Sor Asunción le había explicado las reglas con precisión el primer día. Aquí no eres prisionera, Isabela. Eres una huésped bajo la protección de esta casa. Puedes quedarte el tiempo que necesites. Pero mientras estés aquí, seguirás nuestras reglas. Silencio en los corredores. Trabajo diario. Participación en los oficios. No por obligación religiosa, sino porque el orden es lo que mantiene a salvo la mente cuando el mundo exterior quiere volverla loca. Isabela obedeció. No de mala gana, sino con una disposición que la sorprendió a ella misma. Empezó a ayudar en la enfermería del convento, donde Sor Remedios, una hermana de unos 50 años con manos grandes y conocimientos de herbolaria que habrían avergonzado a más de un médico de la capital, atendía a las enfermas y a los pobres del pueblo cercano que tocaban la puerta en busca de ayuda. Con Sor Remedios aprendió Isabela cosas que su educación de señorita hacendada nunca le había enseñado: a limpiar una herida sin que la infección se instalara, a preparar cataplasmas de árnica y llantén, a reconocer por el color de la piel y la textura del pulso lo que una persona necesitaba antes de que ella misma supiera decirlo. «¿Por qué me enseña todo esto, hermana?», le preguntó un día. «Porque tienes manos que aprenden», respondió Sor Remedios sin levantar la vista del mortero donde molía hierbas secas. «Y porque no sé cuánto tiempo vas a estar aquí, ni qué vas a necesitar cuando salgas, pero lo que aprendes en la enfermería lo llevas contigo a donde vayas». Isabela pensó en eso durante varios días. Lo que aprendes, lo llevas contigo. Era una verdad tan simple que la avergonzó un poco no haberla entendido antes. Las noches eran el momento más difícil. Cuando el convento se asentaba en su silencio más profundo y las hermanas dormían y la única luz era la del cirio del corredor, Isabela yacía despierta con los ojos abiertos en la oscuridad y pensaba en su padre, en lo que su padre habría dicho si hubiera sabido lo que doña Catalina era realmente.
en el testamento falsificado o manipulado, en la hacienda que era su herencia, y que ahora estaba en manos de una mujer que la había convertido en instrumento de sus ambiciones. A veces la rabia era tan grande que le quemaba el pecho. Otras veces era el dolor, puro y sin forma. El dolor de la orfandad que no termina cuando el muerto se entierra, sino que sigue después, en silencio, en los rincones inesperados del día. Una noche, incapaz de dormir, fue a la capilla. Era la medianoche, y la capilla estaba vacía, salvo por la lamparilla roja del sagrario. Isabela se arrodilló en el primer banco y estuvo en silencio durante un rato largo. Luego habló, no con la voz rezada de los oficios, sino con su propia voz, la voz de adentro. «No entiendo por qué», dijo. «No entiendo qué plan tienes tú en todo esto. Mi padre murió. Mi casa me la quitaron. Estoy escondida en un convento mientras la mujer que mató a mi padre gobierna lo que debería ser mío. ¿Dónde estás en todo esto?» El silencio de la capilla no respondió con palabras. Claro que no. Pero algo ocurrió en ese silencio que Isabela no supo explicar entonces, ni supo explicar después completamente. Una calma. No la calma de quien ha recibido respuestas, sino la calma de quien ha sido escuchado. Una calma que no resolvía nada, pero que permitía seguir. Salió de la capilla diferente a como había entrado. No más feliz. No con un plan, pero con algo más sólido bajo los pies. Había pasado 4 meses en el convento, cuando llegó la noche que lo cambió todo. Era finales de marzo. La lluvia de la cordillera caía en diagonal, impulsada por un viento que doblaba los cipreses del jardín. Isabela estaba en la enfermería ayudando a Sor Remedios a preparar los medicamentos del día siguiente cuando escucharon el golpe. No era un aldabonazo, era el sonido sordo y pesado de un cuerpo cayendo contra la puerta. Las 2 mujeres se miraron. Sor Remedios tomó el candil y caminó hacia la puerta principal con esa calma que tienen las personas que han visto suficiente sufrimiento para no perder la cabeza frente a uno más. Isabela la siguió. Abrieron la puerta. En el umbral, empapado por la lluvia, estaba un hombre. Tendido de costado, con las piernas dobladas, como si hubiera caído de rodillas primero antes de desplomarse por completo, con una mano apoyada en la madera de la puerta, como si hubiera golpeado con sus últimas fuerzas. Era joven. Eso se veía aunque la oscuridad y la lluvia dificultaban los detalles. Alto, de hombros anchos, con ropa que en algún momento había sido fina, pero que ahora estaba hecha jirones enlodados. Y en el costado derecho, visible incluso con la poca luz del candil, una mancha oscura que la lluvia había extendido pero no borrado. «Sangre. Está vivo», dijo Sor Remedios, arrodillándose junto a él y poniendo 2 dedos en el cuello. «Pero no por mucho tiempo si no actuamos ya. Necesitamos hombres que lo carguen», dijo Isabela. «Las hermanas no tienen hombres disponibles a esta hora. Somos nosotras». Entre las 2, lo arrastraron hacia adentro con una dificultad que les costó el aliento. El hombre era pesado como lo son los hombres altos con los músculos del campo, y estaba completamente inconsciente, lo que lo hacía más difícil de manejar. Llamaron a Sor Visitación, la hermana más joven y más robusta del convento, y entre las 3 lo llevaron a la enfermería y lo pusieron sobre la mesa de madera que servía para los casos graves. Sor Remedios lo examinó con rapidez y eficiencia mientras Isabela sostenía el candil y observaba. 2 heridas de bala, una en el costado derecho, otra en el hombro izquierdo. Esta del costado es la peligrosa. Si tocó algún órgano. Hizo una pausa técnica. Hay que limpiarlas y cerrarlas. Esta noche. Ahora. Ha hecho esto antes, hermana. He sacado balas de campesinos heridos en las revueltas de tierra que nadie escribe en los periódicos de Bogotá. Sí, lo he hecho. Tú vas a ayudarme. No era una pregunta. Lo que siguió fue la noche más larga que Isabela recordaría en muchos años. Sor Remedios trabajó con una precisión que no tenía nada de milagrosa, sino de puro conocimiento acumulado. Y Isabela trabajó junto a ella, siguiendo instrucciones sin dudar, sosteniendo, limpiando, alcanzando, porque en la enfermería había aprendido que el miedo es un lujo que no existe cuando alguien necesita ayuda urgente. El hombre no recuperó la conciencia en ningún momento de esa noche. Deliraba a veces, murmurando palabras que ninguna de las 2 entendía con claridad. Un nombre que sonaba como Camila, una palabra que podía ser traición, y una frase que Isabela escuchó con claridad 2 veces,
dicha con una intensidad que salía de algún lugar más profundo que el delirio: las tierras son mías. Hacia el amanecer, Sor Remedios se limpió las manos con el paño y miró al hombre con expresión evaluadora. Sobrevivirá si no hay infección. ¿Y si descansa? ¿Quién es?, preguntó Isabela, mirando al desconocido que dormía ahora con una respiración más tranquila, aunque todavía débil. Eso lo sabremos cuando despierte, si es que recuerda. ¿Qué quiere decir con si es que recuerda? Sor Remedios recogió sus instrumentos con calma. Cuando alguien pierde tanta sangre y ha estado tanto tiempo al frío y al agua, a veces la mente se protege cerrando puertas. Puede que despierte sin saber quién es. Puede que tarde días en recuperar lo que perdió, o puede que todo vuelva de golpe. Cada caso es diferente. Isabela se quedó mirando al hombre. Tenía el rostro angular, la mandíbula cuadrada, el cabello oscuro y húmedo pegado a la frente. En la muñeca izquierda, un rasguño que no era de bala sino de cuerda, como si hubiera estado atado en algún momento. Y en el dedo anular de la mano derecha, la marca pálida de un anillo que ya no estaba. El hombre despertó 3 días después. Isabela estaba en la enfermería cuando sus ojos se abrieron. Eran ojos oscuros, casi negros, con una intensidad que no desaparecía ni siquiera en el estado de debilidad en que se encontraba. La miró durante varios segundos, como si intentara establecer dónde estaba y qué era ella. «¿Dónde estoy?», dijo con voz ronca. «En el convento de la Inmaculada Concepción, cerca de Chiquinquirá. Llegó a nuestra puerta hace 3 días. Herido». El hombre intentó incorporarse, y un quejido involuntario lo detuvo. «No se mueva», dijo Isabela con firmeza. «Tiene 2 heridas que todavía no han cerrado bien. Si se mueve demasiado, se abren». Él la obedeció. La miró de nuevo con esa intensidad. «¿Cómo se llama usted?» «Isabela». «¿Y usted?» Una pausa, larga. Los ojos del hombre miraron hacia arriba, luego hacia los lados, como buscando algo en el interior de su propia cabeza. «No lo sé», dijo finalmente. La voz con que lo dijo no era la voz de alguien confundido ni asustado. Era la voz de alguien que acaba de descubrir que hay un cuarto en su mente que debería estar ahí y no está, y que esa ausencia es tan desorientadora como encontrar un escalón que falta en la oscuridad. «¿No recuerda su nombre?» «No recuerdo nada de antes de despertar aquí». Isabela fue a buscar a Sor Remedios. La hermana lo examinó con calma y le explicó lo mismo que le había explicado a Isabela 3 días antes. La memoria podía volver en cualquier momento o podía tardar. No había forma de forzarla. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo el hombre mirando a Sor Remedios. «Puede. ¿Tenía yo algo encima cuando llegué? ¿Papeles, cartas, algo que pudiera identificarme?» Sor Remedios fue al armario donde guardaban las pertenencias de los enfermos y sacó un pequeño bulto. Lo puso sobre la cama. El hombre lo abrió con manos que todavía temblaban levemente. Adentro había una navaja pequeña de empuñadura de plata sin iniciales, un rosario de madera oscura y un fragmento de carta, mojado y parcialmente borrado por el agua, en el que solo podían leerse algunas palabras sueltas. «Hacienda, tierras del norte, heredero legítimo, enviado a». El resto era ilegible. El hombre leyó el fragmento varias veces con una concentración absoluta, como si la fuerza de su atención pudiera reconstruir lo que el agua había borrado. «¿Le dice algo?», preguntó Isabela desde el umbral. El hombre levantó la vista. Había algo en su expresión que no era exactamente reconocimiento, sino su borde mismo, como cuando una palabra está en la punta de la lengua y no acaba de salir. «Me parece que sí, pero no puedo decirlo. Es como intentar tomar agua con las manos». «No se apresure», dijo Sor Remedios. «El cuerpo sabe cuándo es el momento». Durante los días siguientes, mientras el hombre sin nombre se recuperaba de las heridas bajo el cuidado de Isabela y Sor Remedios, se fue estableciendo entre ellos una conversación que empezó siendo práctica y se fue haciendo cada vez más real. Isabela le llevaba los remedios y la comida. Le leía a veces, porque él se quejaba de que el techo de la enfermería era igual en todas sus partes y que mirarlo durante horas producía una melancolía específica. Le contó, sin pensarlo demasiado, que ella también estaba en el convento por razones que no eran completamente voluntarias. No los detalles, no todavía, pero lo suficiente para que él entendiera que los dos estaban de alguna forma en el mismo tipo de situación,
Personas que habían sido empujadas fuera de su lugar en el mundo por fuerzas que no habían podido controlar. Él la escuchaba con una atención que Isabela no estaba acostumbrada a recibir. No la atención del que espera su turno para hablar, sino la del que genuinamente quiere entender. ¿Tiene miedo de lo que va a recordar? Le preguntó ella un día sin preámbulo, porque en el convento había aprendido que las preguntas directas son más honestas que las que van dando vueltas. El hombre pensó antes de responder. Tengo la sensación de que lo que voy a recordar no va a ser agradable, que algo muy grave pasó antes de llegar aquí. Las heridas no llegaron solas. Y sin embargo, dijo, y se detuvo. Sin embargo, ¿qué? Hay algo extraño en no recordar. No es solo pérdida, es también una especie de libertad. Por primera vez en lo que sea que haya sido mi vida anterior, no tengo obligaciones que no elegí. No tengo un nombre que cargar. No tengo expectativas de nadie. Solo estoy aquí, y eso tiene algo que no sé cómo llamar. Isabela lo miró. Pensó en su propia vida dentro del convento, en la quietud que había descubierto aquí, en medio de todo el miedo y la injusticia. Paz, dijo. Sí, eso es, paz. Los dos se quedaron en silencio con esa palabra entre ellos, como un objeto delicado que ninguno quería mover demasiado rápido. La memoria volvió en la 10ª noche. Isabela lo supo porque escuchó un grito en la enfermería, un grito corto y ahogado como el de alguien que acaba de caerse en sueños pero estando despierto. Corrió desde su celda sin ponerse el poncho. Llegó a la enfermería con el corazón disparado y encontró al hombre sentado en la cama, con la espalda recta y los ojos abiertos, mirando al frente con una expresión de quien acaba de recibir el impacto de algo muy grande. ¿Está bien? ¿Le duelen las heridas? No. Las heridas, no. Una pausa. Luego, con una voz que era diferente a todas las voces que le había escuchado hasta ese momento, más firme, más llena de algo que podría llamarse peso. Me llamo Rodrigo. Rodrigo Alcántara de Andrade. Isabela se sentó en la silla junto a la cama. Lo miró. ¿Recuerda todo? Todo. O casi todo. Lo suficiente. Sus manos se cerraron en puños sobre la cobija. Mi nombre completo es Rodrigo Alcántara de Andrade y Castellanos. Soy el heredero de las haciendas de Andrade, que incluyen las tierras de El Paraíso, La Providencia y Santa Inés, en los llanos del Meta y en el Piedemonte llanero. Son las tierras más extensas de ganado y de cultivo en esta parte de Colombia. Mi padre murió hace 2 años y desde entonces he estado tratando de tomar posesión formal de la herencia. Se detuvo, pero hay alguien que no quiere que eso ocurra. Isabela sintió que algo en su pecho se apretaba con el reconocimiento de una historia que conocía demasiado bien. ¿Quién? Rodrigo la miró con esos ojos oscuros que ahora tenían algo diferente dentro. No solo intensidad, sino historia. El peso específico de quien acaba de recuperar todo lo que había olvidado y no sabe todavía si ese regreso es un regalo o una carga. Mi madrastra se llama Esperanza Ríos de Andrade. El silencio que siguió fue de los que tienen textura. Isabela lo sintió como una corriente de agua fría pasando entre los dos. Mi madrastra se llama Catalina Ríos de Estrada, dijo Isabela en voz muy baja. Rodrigo la miró fijamente. ¿Ríos? Ríos. Y llegó de Bogotá. Y tiene amigos en el gobierno y en la guardia. Los dos se miraron durante un momento largo, en el que ninguno habló, porque las palabras habrían sido menores que lo que estaban entendiendo. 2 personas, 2 historias, un apellido en común. Un patrón demasiado preciso para ser casualidad. ¿Cree usted que son la misma persona?, dijo Rodrigo, finalmente. ¿O son familia? ¿O trabajan juntas? ¿O es la misma mujer con 2 nombres en 2 lugares diferentes? Isabela se levantó y fue a la ventana. Afuera el jardín del claustro dormía bajo la luz de la luna. Los geranios rojos eran negros a esa hora. La fuente sonaba con ese rumor constante del agua que no descansa. Si eso es cierto, dijo sin darse la vuelta, entonces lo que están haciendo no es solo robarle a usted y robarme a mí. Es un plan mucho más grande, que involucra mucha más gente. Rodrigo se había levantado también, a pesar del dolor evidente en su costado, y estaba de pie junto a la cama con esa presencia física de los hombres que han vivido en el campo y en los caballos, que tienen una solidez en el cuerpo que va más allá del tamaño. Tengo que salir de aquí, dijo. No todavía.
Sus heridas no están listas. Isabela, no todavía, repitió con una firmeza que no admitía discusión. Sorremedios les dirá cuándo están listos. Cuando lo estén hablaremos de lo que sigue. Pero esta noche, lo que necesita es seguir sanando. Rodrigo la miró durante un momento. Luego, algo en su expresión cambió. No cedía exactamente, pero reconocía algo. ¿Siempre es así de directa? En este convento aprendí que las vueltas son una pérdida de tiempo. Una sombra de algo que podría haber sido una sonrisa cruzó su rostro. Bien, dijo. Esta noche entonces. Pero mañana hablamos. Mañana hablamos, confirmó Isabela, y salió de la enfermería. Esa noche, de vuelta en su celda, Isabela estuvo despierta durante mucho tiempo. Pensó en la coincidencia del apellido, en las tierras de Rodrigo y en las de su padre, en la red de aliados que doña Catalina o doña Esperanza o quien fuera esa mujer había construido en diferentes partes del país, en los hombres bien vestidos que llegaban al despacho de su padre con papeles bajo el brazo, y pensó en Rodrigo, en la manera en que la miraba cuando ella hablaba, en la frase que había murmurado en el delirio, «Las tierras son mías», en la marca de cuerda en la muñeca, que indicaba que alguien lo había tenido atado antes de que lograra escapar. Fue a la capilla por segunda vez en su vida en ese convento. Se arrodilló en el mismo banco, y esta vez no habló con reproches ni con preguntas, sino con algo que se parecía más a un reconocimiento. Entonces sí tenías un plan, dijo en silencio, solo que era más grande de lo que yo podía ver. El sagrario brillaba con su lamparilla roja. El silencio era el mismo de la otra vez, habitado, lleno, como el silencio de alguien que escucha. Durante los días siguientes, Rodrigo y Isabela hablaron. Hablaron de una manera en que muy pocas personas hablan, con honestidad total, sin los filtros que impone la sociedad bogotana de apellidos y posiciones, porque en ese convento los dos eran simplemente dos personas sin más capital que lo que eran por dentro. Rodrigo le contó su historia completa. Su padre, don Luis Alcántara, había sido el hacendado más importante de los llanos orientales. 3 haciendas de más de 100.000 hectáreas en total, con ganado que se contaba en miles de cabezas, con acuerdos comerciales con casas exportadoras de Bogotá y de Barranquilla, con una fortuna que no era solo tierra, sino también crédito y reputación acumulados por 3 generaciones. Cuando don Luis murió, Rodrigo tenía 28 años y había pasado los últimos 5 trabajando directamente con su padre en la administración de las haciendas. Era el heredero indiscutido, y había documentos notariales que así lo probaban. Pero su padre, como el padre de Isabela, había cometido el error de un segundo matrimonio. Doña Esperanza había llegado a la vida de don Luis 3 años antes de su muerte. Viuda, decía ella, de un hacendado del Tolima, culta, elegante, con esa capacidad para hacer sentir a los hombres importantes, que es el talento más peligroso que existe. Don Luis se había enamorado con esa intensidad tardía de los viudos que no esperaban volver a enamorarse y se había casado con ella al año de conocerla. Rodrigo la había estudiado desde el principio con la desconfianza del hijo que no quiere que le roben a su padre, y lo que encontró no le gustó. No había rastros verificables de la hacienda del Tolima de la que ella venía viuda. El nombre del supuesto marido muerto no aparecía en ningún registro que él pudiera consultar. Y tenía conexiones en Bogotá, en el gobierno, en la guardia, que eran demasiado sólidas para serlas de una simple viuda provinciana. Cuando su padre murió, también de una enfermedad repentina que llegó rápido y se lo llevó más rápido todavía, Rodrigo presentó sus documentos de herencia ante el notario de Villavicencio. El proceso debería haber sido sencillo, pero doña Esperanza presentó también sus papeles. Un testamento firmado por don Luis semanas antes de morir que le dejaba la administración permanente de las 3 haciendas con Rodrigo como beneficiario nominal pero sin poder real. Rodrigo impugnó, contrató abogados en Bogotá, reunió testimonios. Y entonces empezaron a pasarle cosas. Primero desaparecieron 2 de sus testigos. No muertos, simplemente idos, de los que se van de noche sin dejar dirección. Luego su abogado principal recibió una oferta de trabajo en Panamá que no podía rechazar y rechazó el caso. Luego, Rodrigo mismo fue atacado en el camino entre Bogotá y Villavicencio por 3 hombres a caballo, que no llevaban nada que los identificara y que claramente no tenían intención de robarle, sino de algo más definitivo. Escapó porque conocía el camino mejor que ellos y porque su caballo era más rápido,
pero recibió los 2 balazos antes de poder alejarse lo suficiente. Cabalgó durante horas, sin saber exactamente hacia dónde, perdiéndose en las montañas de Boyacá, perdiendo sangre, y luego el conocimiento, y terminó de alguna manera que nunca recordó completamente en la puerta del convento en una noche de lluvia. Isabela escuchó todo esto sin interrumpir. Cuando Rodrigo terminó, ella le contó su propia historia con la misma precisión y la misma honestidad. Rodrigo la escuchó con esa atención completa que ella ya había aprendido a reconocer como una de sus características. ¿Cree usted que son la misma mujer?, dijo cuando ella terminó. O son hermanas, o socias. Pero el patrón es idéntico. Viuda que llega de algún lugar sin pasado verificable. Se casa con un hombre rico de mediana edad. El hombre muere de enfermedad repentina. Testamento modificado en el último momento. Red de aliados en el gobierno local. Y los herederos legítimos que estorban, o desaparecen, o son declarados locos o acaban baleados en un camino de montaña. Rodrigo guardó silencio durante un momento. Es una operación, dijo finalmente. No es una mujer ambiciosa que actúa sola. Es una operación organizada, con más de una persona, con recursos, con protección oficial y con mucho dinero ya acumulado para sostenerla, añadió Isabela. Se miraron. En la luz de la tarde que entraba por la ventana angosta de la enfermería, los 2 eran personas diferentes a las que habían sido cuando llegaron al convento. Rodrigo porque había recuperado su historia y tenía ahora la claridad dolorosa de quien sabe exactamente lo que se le ha quitado. Isabela porque 4 meses de convento y esta conversación la habían llevado desde el miedo puro y el dolor a algo más nítido, la determinación. ¿Qué hacemos?, dijo ella. Rodrigo la miró con una expresión que mezclaba algo que podría llamarse admiración con algo que todavía no tenía nombre, pero que Isabela también sentía, aunque lo estuviera nombrando mentalmente con mucho cuidado. Lo primero es conseguir información. Antes de actuar, necesitamos saber exactamente con quién estamos tratando, cuántas personas hay en esta red, quiénes son, qué documentos tienen y dónde los guardan. ¿Y cómo conseguimos eso desde aquí adentro? Desde aquí no. Pero yo no voy a estar aquí adentro mucho más tiempo. Miró su costado con una expresión práctica. Sor Remedios dice que en una semana puedo moverme con cuidado. ¿A dónde iría? Bogotá. Tengo ahí un hombre de confianza. El único que sobrevivió a la limpieza de mis aliados. Se llama Bernabé. Es el contador de la Hacienda del Paraíso. Un hombre de 50 años que lleva con mi familia desde que era joven y que no tiene precio porque no le interesa el dinero sino el honor. Si está vivo y no lo han encontrado, él puede ayudarme a mover las piezas sin que nadie lo vea. ¿Y yo?, dijo Isabela. Rodrigo la miró directamente. Usted no puede quedarse aquí indefinidamente. Doña Catalina sabe que usted huyó de la hacienda. Tarde o temprano va a buscarla. Y los conventos no son inexpugnables cuando la persona que busca tiene la guardia de su lado. Lo sé. Llevo meses sabiéndolo. Entonces, tiene que salir también. Y tiene que ir a Bogotá. Porque es ahí donde están los notarios, los juzgados y los archivos. Es ahí donde se puede encontrar la prueba de lo que hicieron con los testamentos. Y es ahí donde se puede deshacer legalmente lo que hicieron. ¿Tiene usted abogados que queden en Bogotá? Bernabé sabe dónde encontrar uno que todavía no haya sido comprado. Y usted mencionó a un don Patricio Salcedo, el abogado de su padre. Le escribí y la carta fue interceptada. No sé si confiar en que sigue siendo accesible. Bernabé puede averiguarlo discretamente antes de que usted aparezca. Esa es la ventaja de tener a alguien que se mueve sin que lo vean. Isabela pensó durante un momento. Luego dijo, necesitamos también a Sor Asunción. Rodrigo frunció levemente el ceño. La Madre Superiora lleva 40 años en esta región. Conoce a todo el mundo, familias, historias, escándalos que nunca salieron a la luz. Y tiene una red de conventos y parroquias en toda la provincia de Boyacá que funcionan como correo seguro cuando es necesario. Si hay algo que saber sobre el pasado de doña Catalina o de doña Esperanza antes de que llegaran a nuestras vidas, Sor Asunción sabe cómo averiguarlo sin que nadie lo sepa. Rodrigo la miró con una expresión que ahora sí era claramente admiración. ¿Cuánto tiempo lleva usted pensando en esto? Desde la primera noche que pude dormir sin miedo, que fue la primera noche aquí. Un silencio. Luego, Isabela. Era la primera vez que usaba su nombre sin el tratamiento formal. Vamos a recuperar lo que es nuestro.
No era una promesa vacía. Era el tipo de declaración que se hace cuando se ha pesado lo que cuesta y se ha decidido pagar el precio de todas formas. Sí, dijo ella. Vamos a recuperarlo. Sor Asunción los recibió a los dos en su despacho 3 días después, con esa expresión de quien ya sabe aproximadamente lo que le van a decir antes de que empiecen a decirlo. Los escuchó durante 1 hora sin interrumpir. Tomó notas en un papel con letra pequeña y precisa. Hizo 3 preguntas al final. ¿Cuánto tiempo tenían antes de que sus respectivas madrastras comenzaran a buscarlos activamente? ¿Cuánto dinero tenían disponible para moverse y actuar? Y si los dos estaban seguros de que lo que querían era la justicia o la venganza. La última pregunta los tomó por sorpresa. ¿Por qué importa eso?, dijo Rodrigo. Porque si quieren venganza, están solos. Yo no ayudo con venganzas. Si quieren justicia, que implica hacer las cosas por los canales correctos, aunque sea más lento y más difícil, entonces sí puedo ayudar. ¿Cuál es? Los dos se miraron. Justicia, dijo Isabela. Justicia, confirmó Rodrigo. Sor Asunción asintió una vez. Bien, entonces escúchenme con atención. Lo que la Madre Superiora tenía para ofrecerles era más de lo que habían esperado. Durante décadas de vida conventual en esa región, Sor Asunción había acumulado información sobre las familias de la provincia de Boyacá, Cundinamarca y el Meta, de la manera en que se acumula la información cuando uno vive quieto en el mismo lugar y la gente le cuenta sus problemas, de a poco, sin pedirla, por la confianza que genera a alguien que escucha sin juzgar. Sobre las madrastras tenía poco directo, porque ninguna de las dos había pasado por su región antes de instalarse en las haciendas de sus respectivos maridos. Pero tenía algo mejor. Conocía a una mujer en Bogotá, una exmonja que había dejado los hábitos para casarse y que ahora manejaba una casa de pensión para viajeros en el centro de la ciudad. Esta mujer, doña Perpetua Zuluaga, había sido durante años el corazón de una red de información que las comunidades religiosas usaban para comunicarse de forma discreta. Y doña Perpetua tenía contactos en los juzgados, en los archivos notariales y en los círculos sociales de la capital que ningún abogado ni ningún detective podría igualar. Les daré una carta para ella, dijo Sor Asunción. Con esa carta les abrirá su casa y su información. Úsenlos bien. ¿Y el dinero?, preguntó Rodrigo con la practicidad directa que Isabela estaba aprendiendo a reconocer como una de sus características. Sor Asunción los miró a los dos. Esta comunidad tiene un fondo de emergencias para casos exactamente como el de ustedes. No es una fortuna, pero es suficiente para viajar a Bogotá con discreción y sostenerse durante algunas semanas. Es un préstamo. Cuando recuperen lo que es suyo, lo devuelven y añaden una donación razonable a la enfermería, porque los medicamentos no son baratos. Dicho y hecho, dijo Rodrigo sin vacilar. Isabela sintió algo en el pecho que no sabía exactamente cómo nombrar. Gratitud, sí, pero también algo que se parecía a la sensación de que las piezas de algo muy grande estaban comenzando a acomodarse. Salieron del convento una mañana de abril. Era temprano, con la niebla de la cordillera todavía baja y el camino brillante de rocío. Sor Asunción los acompañó hasta la puerta. Sor Remedios le había dado a Rodrigo una bolsa con medicamentos para la herida del costado y instrucciones precisas. Sor Visitación había empacado comida para el camino. En el umbral de la puerta grande, Sor Asunción tomó la mano de Isabela y la de Rodrigo, una en cada mano, y los miró a los dos. Vayan con Dios. Y recuerden esto, no están solos en lo que van a hacer. Nunca lo han estado. Solo que a veces el acompañamiento no tiene la forma que uno espera. Isabela pensó en su padre, en la noche que corrió bajo la lluvia, en el cuarto del convento donde había aprendido a respirar de nuevo, en el hombre que había llegado moribundo a una puerta en la noche y que ahora estaba de pie junto a ella con esa solidez que no se doblaba. Gracias, fue todo lo que pudo decir. La puerta se cerró detrás de ellos. El camino a Bogotá era largo y debía hacerse con cuidado. Ni Rodrigo ni Isabela podían viajar con sus nombres reales sin arriesgarse a que alguien que trabajara para sus madrastras los reconociera. Sor Asunción les había procurado documentos de viaje con nombres falsos. Él viajaba como Claudio Mendoza, comerciante de Tunja. Ella como Inés Mendoza, su hermana. Viajaron en una carreta de arriero que Sor Asunción contrató discretamente, un hombre de pocas palabras llamado Juvenal,
que conocía los caminos de la cordillera mejor que nadie y que no hacía preguntas porque le pagaban exactamente para eso. El camino duró 4 días. 4 días de subidas y bajadas por la cordillera oriental, de páramos donde el frío cortaba horizontal y de cañadas donde el calor subía de la tierra en vaho. 4 días de silencio compartido, que era diferente al silencio del convento. Más activo, más lleno de cosas no dichas que estaban siendo pensadas. En el segundo día, cuando cruzaban un páramo particularmente frío y Juvenal había adelantado la carreta dejándolos momentáneamente solos, Rodrigo dijo sin preámbulo: ¿Tiene miedo? Isabela consideró la pregunta con honestidad. No del peligro, del fracaso. ¿Qué significa el fracaso para usted? Que todo lo que mi padre construyó quede en manos de una mujer que lo mató. Que los peones que trabajaron con él durante décadas queden bajo el mando de alguien que los trata como herramientas. Que yo pasé el resto de mi vida sabiendo que no hice lo suficiente. Rodrigo asintió despacio. Para mí es lo mismo. Pero hay algo más. Cleese Kay, que si no lo hacemos nosotros, lo harán con otros. Con el siguiente hombre rico que no tenga hijos que lo defiendan. O con el siguiente que tenga hijos demasiado jóvenes o demasiado asustados. Esto no termina con nosotros si no lo detenemos. Isabela lo miró. El páramo a su alrededor era un desierto de frailejones y niebla baja, el tipo de paisaje que hace que todo se sienta simultáneamente más pequeño y más enorme. ¿Cómo supo eso? 4 meses de convento y usted como maestra, respondió con esa sombra de sonrisa que ella había aprendido a distinguir del resto de su expresión. Isabela no respondió, pero algo en su interior se asentó un poco más. Llegaron a Bogotá un martes por la tarde. La ciudad los recibió con su caos de finales del siglo, sus calles empedradas llenas de carretas y transeúntes, sus iglesias en cada esquina y sus casas coloniales, con ventanas de rejas desde donde la gente miraba la calle, con esa curiosidad discreta de las ciudades que tienen más historia que presente. La pensión de doña Perpetua Zuluaga estaba en la calle del Comercio, en una casona de 2 plantas con un patio central donde crecía una bugambilia de color fucsia que trepaba por todos los muros como queriendo escapar. Doña Perpetua tenía 60 años, el cabello teñido de negro con resultados optimistas y una forma de moverse por su casa que era la de alguien que sabe exactamente qué está pasando en cada cuarto sin necesidad de ir a verlo. Leyó la carta de Sor Asunción sin cambiar la expresión. Luego los miró a los dos, con los ojos entrecerrados de quien está calculando algo. «Vengan», dijo. Los instaló en 2 cuartos del piso de arriba que daban al patio, separados por un corredor. Mandó a buscar comida caliente. Y esa misma noche, sentados los 3 alrededor de la mesa de su despacho privado con las puertas cerradas y una vela entre ellos, empezó a hablar. Doña Perpetua sabía cosas, muchas cosas. La red que manejaba desde su pensión era exactamente lo que Sor Asunción había descrito. Invisible, silenciosa, hecha de confianzas acumuladas durante décadas entre personas que no tenían poder formal, pero que sí tenían información. Sobre las madrastras, tardó 3 días en reunir lo que necesitaban. Lo que encontró superó lo que Isabela y Rodrigo habían imaginado. No eran hermanas, eran la misma mujer. Doña Perpetua les mostró los documentos que su red había reunido. Una mujer nacida como Francisca Ríos Morales, en Medellín en 1821, hija de un comerciante arruinado, sin herencia, sin educación formal, pero con una inteligencia natural y una voluntad de hierro que había decidido muy temprano que la única forma de tener lo que quería era tomarlo. Había estado casada al menos 3 veces antes de aparecer en las haciendas de los padres de Rodrigo e Isabela, siempre con nombres ligeramente diferentes, siempre con la historia de la viuda respetable, siempre con un marido que enfermaba de manera conveniente poco después de modificar su testamento. Hay al menos 2 muertos anteriores, dijo doña Perpetua con calma profesional. Un hacendado de Antioquia en 1848 y un comerciante de Santa Marta en 1853. En ambos casos el patrón es idéntico. En ambos casos, los herederos legítimos terminaron sin nada y sin poder probar nada porque sus testigos desaparecían y sus abogados eran comprados o amenazados. ¿Tiene usted documentos de todo esto?, preguntó Rodrigo. Tengo copias de registros notariales, de registros parroquiales de bautismo y matrimonio, y de 2 testimonios escritos de personas que conocieron a esta mujer en Antioquia bajo el nombre de Josefina Ríos. Todo firmado y con fecha.
¿Es suficiente para un juicio?, preguntó Isabela. Solo si tienen también los testamentos originales que sus padres firmaron antes de que ella apareciera. Los testamentos que ella presentó son falsificaciones. Pero para demostrar que son falsos necesitan tener los originales para comparar. ¿Dónde estarían los originales? Doña Perpetua los miró con una expresión que mezclaba la satisfacción de quien tiene la respuesta con la conciencia de que esa respuesta va a complicar las cosas. En los archivos notariales. Los notarios por ley deben guardar una copia de todos los documentos que autentican. Si los testamentos de sus padres existen en algún archivo notarial anterior a la aparición de esta mujer, eso prueba la falsificación de los que ella presentó. ¿En qué archivo?, dijo Rodrigo. Eso es lo que necesitamos averiguar. Y eso, mis queridos, es el paso más peligroso de todo este asunto. Porque para acceder a un archivo notarial sin autorización legal, necesitan a alguien de adentro. Y los archivos notariales de Bogotá están custodiados por personas que han sido, en más de un caso, parte de la red de esta mujer. El silencio que siguió tenía el peso específico de un obstáculo real. Fue Bernabé quien resolvió esa parte. El contador de la hacienda de El Paraíso era exactamente lo que Rodrigo había descrito. Un hombre de 50 años, con cara de quien nunca ha mentido en su vida, y con la determinación discreta de quien lleva décadas siendo el único que sabe realmente cuánto vale cada cosa y dónde está guardada. Doña Perpetua lo había localizado en 2 días, viviendo en un cuarto de alquiler en el barrio de Las Nieves bajo el nombre de su madre. Cuando Rodrigo entró al cuarto y Bernabé lo vio, el contador se levantó de la silla y tuvo que apoyarse en la pared porque las rodillas le fallaron. Don Rodrigo. Gracias a Dios. Pensé que estaba muerto. Casi, dijo Rodrigo. Pero no. Bernabé era el tipo de hombre que procesa las emociones rápido y pasa a lo útil. 5 minutos después de la reunión, ya estaba sentado con un papel y un lápiz haciendo una lista. El notario Evaristo Pedraza, dijo, era el notario de su padre cuando hizo el testamento original. Don Pedraza murió el año pasado, pero su archivo fue heredado por su hijo, Adolfo Pedraza, que es un hombre sin muchas luces, pero con una honestidad que viene de no entender exactamente por qué uno querría ser deshonesto. No es parte de ninguna red. Simplemente trabaja. ¿Puede contactarlo? Lo conozco desde que era un muchacho. Sí, pero necesitamos una razón legal para que nos muestre el archivo. Sin orden del juzgado no puede hacerlo. ¿Y el juzgado? Aquí es donde se complica. El juez civil principal de Bogotá es don Armando Castellanos. Y don Armando Castellanos es uno de los hombres bien vestidos que asistían a las reuniones en la hacienda de su padre después de que doña Esperanza tomó el control. Rodrigo y Isabela se miraron. Hay otro juzgado, dijo Isabela. El eclesiástico. Los hombres la miraron. Los testamentos en Colombia tienen validez civil, explicó Isabela, pero también pueden ser revisados por el tribunal eclesiástico cuando hay sospecha de que fueron obtenidos mediante engaño o coacción. Y el arzobispo de Bogotá es un hombre que Sor Asunción conoce desde hace 20 años porque estudiaron juntos en Roma. Un silencio. ¿Cómo sabe eso usted?, dijo Rodrigo. 4 meses en un convento dan para leer mucho, respondió Isabela. Bernabé miró a Rodrigo con una expresión de apreciación sincera. ¿De dónde la sacó usted? De la puerta del convento, dijo Rodrigo. Literalmente, la carta de Sor Asunción para el arzobispo tardó 5 días en llegar a través de la red de correo conventual. La respuesta tardó 3 más, pero cuando llegó, era todo lo que necesitaban. Una autorización firmada por el secretario del arzobispado para que el notario Adolfo Pedraza entregara copias certificadas de todos los documentos relacionados con las herencias Montoya y Alcántara al portador de la presente. El día que Bernabé y Rodrigo fueron a recoger los documentos, Isabela esperó en la pensión de doña Perpetua con una tensión que se asentaba en el cuerpo como fiebre. Sor Remedios habría dicho que era adrenalina acumulada. Isabela habría dicho que era fe poniéndose a prueba. Regresaron al mediodía. Rodrigo entró al despacho de doña Perpetua con una carpeta de documentos y la expresión de quien acaba de confirmar lo que sabía, pero que aún así necesitaba ver para creer. Están ahí, dijo. Los 2 testamentos originales, el de mi padre y el de don Ernesto, fechados con años de anticipación a los que ella presentó, con firmas que cualquier experto puede comparar, y con una diferencia fundamental con los que ella presentó. ¿Cuál?
dijo Isabela, aunque ya lo sospechaba. En los originales, continuó Rodrigo, los herederos principales somos nosotros, sin condiciones, sin administraciones temporales, sin restricciones, todo, directamente, a nombre de los hijos legítimos. Isabela tomó los documentos. Los leyó. Sus manos temblaban levemente, no de miedo, sino de algo que no tenía un nombre exacto, pero que llenaba el pecho de manera que costaba respirar con normalidad. En la página final del testamento de su padre, con la letra redonda y cuidadosa que ella había reconocido desde niña en todas las cartas y los libros de cuentas, la firma de don Ernesto Montoya, y debajo, con letra de notario, ante mí, Evaristo Pedraza, notario primero del circuito de Bogotá, firmado en plena capacidad mental y física el día 12 de marzo de 1864, 4 años antes de la muerte de su padre, 4 años antes de que doña Catalina apareciera en su vida. Isabela dejó los documentos sobre la mesa y tuvo que sentarse porque las piernas no la sostenían. Rodrigo se acercó y puso una mano en su hombro, brevemente, con esa solidez suya. «Ya lo tenemos», dijo en voz baja. Isabela asintió. No podía hablar todavía. «Ya lo tenemos», repitió. El plan que elaboraron en los días siguientes era simple en su estructura y complejo en su ejecución. Necesitaban presentar los documentos ante una autoridad que no pudiera ser intimidada ni comprada por la red de Francisca Ríos Morales. El tribunal eclesiástico era una opción, pero tardaba meses. Necesitaban algo más rápido. Fue doña Perpetua quien encontró la solución. «El gobernador de Cundinamarca», dijo una noche, «es don Rafael Herrera Peñalosa. Es un hombre honesto, que es una rareza, y que tiene además una razón personal para odiar la corrupción de los testamentos». «¿Cuál razón?», preguntó Rodrigo. «Que a su propio padre lo estafaron de la misma manera hace 15 años. Un caso diferente, otra mujer, pero el mismo patrón. El gobernador lo sabe, y lleva años esperando que alguien le traiga pruebas de una operación similar para poder actuar. ¿Puede conseguirnos una audiencia?». Doña Perpetua los miró con esa expresión de quien ha estado esperando que le hicieran esa pregunta. «Por eso les tengo la pensión más cara de Bogotá», dijo. «Claro que puedo». La audiencia con el gobernador Herrera fue 10 días después. Se celebró no en el despacho oficial del gobierno, sino en la biblioteca de su casa particular, una medida de discreción que el gobernador mismo había propuesto cuando supo el contenido del asunto. Don Rafael Herrera tenía 55 años, la constitución de un hombre que había pasado su juventud en el campo antes que en los escritorios, y una forma de escuchar que hacía sentir que lo que uno decía importaba. Los escuchó durante 2 horas. Revisó todos los documentos. Hizo preguntas precisas. Pidió que Bernabé explicara la cadena de custodia de los archivos notariales. Escuchó el testimonio escrito de los testigos que doña Perpetua había reunido. Al final, se levantó y se quedó de pie frente a la ventana mirando el jardín durante un momento que Isabela y Rodrigo dejaron en silencio, porque entendieron que era el momento en que un hombre decide si va a hacer algo difícil y costoso, va a quedarse quieto. Luego se volvió. «Esta mujer ha operado en mi jurisdicción durante años, y yo no lo sabía. Eso es una vergüenza que pienso remediar. Tienen mi apoyo completo. Mañana firmo la orden de investigación. En una semana, el juez que sea necesario firmar esa orden va a tener los documentos en las manos, aunque tenga que buscar uno en otra ciudad». Rodrigo se levantó y extendió la mano. «Le agradezco, señor gobernador». Don Rafael lo miró. «No me agradezca todavía. Lo que viene ahora no va a ser fácil. Esta mujer tiene aliados poderosos y cuando vea que la red se cierra, va a maniobrar. ¿Están preparados para eso?». Rodrigo miró a Isabela. Ella asintió una vez. «Sí», dijo Rodrigo. Lo que vino después fue exactamente lo que el gobernador había predicho. No fue fácil. Francisca Ríos Morales, que en ese momento operaba simultáneamente como doña Catalina en la hacienda del padre de Isabela y había enviado representantes a la hacienda de Rodrigo, reaccionó en cuanto sus informantes en el gobierno le avisaron que existía una investigación. Reaccionó con la rapidez y la ferocidad de quien lleva años haciendo esto y conoce exactamente los tiempos que tiene antes de que el cerco se cierre. Intentó primero la vía legal. Presentó ante el juez Castellanos, su aliado, una demanda de invalidación de los documentos que Rodrigo e Isabela habían reunido, alegando que habían sido obtenidos de manera irregular. El juez Castellanos firmó la demanda, pero el gobernador Herrera había sido más rápido.
Esa misma mañana había suspendido al juez Castellanos de sus funciones por conflicto de interés en una decisión que había estado preparando durante semanas y que este caso le dio la oportunidad perfecta de ejecutar. Luego intentó la vía de la intimidación. 2 hombres llegaron a la pensión de Doña Perpetua una noche. Doña Perpetua los recibió con una calma que los desconcertó y les dijo que los señores que buscaban no estaban ahí. No mentía. Rodrigo e Isabela llevaban 2 días instalados en una casa diferente que Bernabé había alquilado en el barrio de la Candelaria bajo un tercer nombre. Finalmente, y esto era lo que más asustaba a Isabela, aunque lo dijera sin mostrar el miedo, Francisca intentó desaparecer. Se presentó ante las autoridades de Boyacá diciendo que había sido víctima de una conspiración urdida por sus hijastros, que había pruebas de que Rodrigo e Isabela habían falsificado documentos, y pidió una orden de arresto. La orden llegó a manos del subinspector de la Guardia de Bogotá, un hombre llamado don Macario Gutiérrez, que por una de esas coincidencias, que no son coincidencias sino la memoria larga de Dios, era primo segundo de don Secundino, el mayordomo que doña Catalina había despedido de la hacienda de don Ernesto el día después del entierro. Don Macario no firmó la orden, en cambio mandó a buscar al gobernador Herrera. El proceso judicial duró 3 meses. 3 meses de audiencias, de testimonios, de documentos presentados y contradichos y vueltos a presentar. 3 meses en los que Isabela y Rodrigo vivieron con la tensión constante de saber que el resultado podía ir en cualquier dirección dependiendo de cosas que estaban fuera de su control. 3 meses en los que durmieron poco y rezaron mucho, y aprendieron a confiar el uno en el otro de la manera específica en que se aprende a confiar en alguien cuando han estado juntos en peligro real. No porque sea fácil, sino porque se ha probado. En ese periodo ocurrió también lo que ambos sabían que iba a ocurrir, pero ninguno había nombrado todavía. Fue una tarde de lluvia en la casa de la Candelaria. Rodrigo había estado revisando documentos durante horas y cuando Isabela entró a llevarle café, lo encontró con la vista perdida en algún punto de la pared, con esa expresión de cansancio profundo que no es solo del cuerpo. ¿Está bien? Sí. No. Una pausa. Estoy pensando en mi padre. Isabela dejó el café sobre la mesa y se sentó en la silla frente a él. ¿Qué piensa de él? Que lo quería. Y que falló conmigo al no ver lo que tenía delante. Al dejar que esa mujer entrara en nuestra vida, su voz tenía una dureza que no era rabia, sino algo más complejo. No puedo decidir si lo perdono por eso. Isabela pensó antes de responder. Era el tipo de pregunta que merecía una respuesta honesta, no una cómoda. Mi padre también falló en eso, pero pienso que falló porque era bueno, porque era el tipo de hombre que no puede imaginar que alguien sea tan deliberadamente malo porque él mismo nunca lo fue. Y eso, aunque nos hizo daño, no lo hace menos digno de ser querido. Rodrigo la miró durante un momento largo. ¿Cómo lleva usted eso? El perdón, quiero decir. Lo hace sonar natural. No es natural. Cuesta. Pero aprendí en el convento que cargar el rencor hacia un muerto es la única forma de pelearse con alguien que ya no puede responder. Y eso no hace daño a los muertos. Solo a uno. Rodrigo asintió despacio. Luego dijo, con una voz que era más baja que todas las anteriores, Isabela, es disted. Cuando esto termine, ¿qué va a hacer? Isabela lo miró. Entendió la pregunta completamente, toda ella. No solo la superficie. Volver a mi hacienda, dijo. Poner las cosas en orden. Cuidar de los peones que trabajaron con mi padre. Asegurarme de que lo que él construyó dure. Solo eso. Una pausa. ¿Y lo demás? Isabela sostuvo su mirada durante un momento que tenía el peso de todo lo que no se había dicho en 4 meses de convento y 3 de Bogotá. Eso depende de lo que usted proponga, dijo finalmente. Rodrigo no respondió con palabras. La miró con esa intensidad que ella había aprendido a conocer desde la primera noche en la enfermería, esa intensidad que no era solo la del hombre que evalúa, sino la del hombre que ya ha decidido y está buscando el momento correcto para decirlo. Le propongo que cuando esto termine y cada uno haya recuperado lo suyo, yo vaya a visitarla a su hacienda de Boyacá, con intenciones completamente formales y respetuosas. Y si acepto esa visita, entonces vendré más de una vez. Isabela miró la lluvia fuera de la ventana, los tejados mojados de la Candelaria, las montañas al fondo, cubiertas de niebla. «Puede venir», dijo. El veredicto llegó un martes de julio.
El tribunal, presidido por un juez nombrado directamente por el gobernador Herrera para evitar cualquier influencia de la red de Francisca, declaró nulos los testamentos modificados de don Ernesto Montoya y de don Luis Alcántara. Reconoció como válidos los testamentos originales autenticados por el notario Evaristo Pedraza y ordenó la restitución inmediata de los bienes a sus herederos legítimos, Isabela Montoya de la Vega y Rodrigo Alcántara de Andrade. Francisca Ríos Morales fue detenida esa misma tarde en la hacienda de don Ernesto, donde doña Perpetua había enviado aviso con 2 días de anticipación para que no pudiera huir. Los hombres del gobernador la escoltaron a Bogotá. 4 de sus aliados principales, incluyendo al ex juez Castellanos, fueron también detenidos. En el juicio criminal que siguió, que duró 6 meses más, Francisca fue condenada por falsificación de documentos, apropiación ilegal de bienes y participación en la muerte por envenenamiento de don Luis Alcántara. La muerte de don Ernesto Montoya no pudo probarse con la misma certeza, pero las pruebas circunstanciales fueron suficientes para que la condena fuera máxima. Isabela estuvo presente en el juicio. Rodrigo también. Se sentaron juntos en los bancos del tribunal todas las jornadas, hombro con hombro, sin necesidad de tocarse para saber que el otro estaba ahí. El día que se leyó la condena final, Isabela sintió algo que no era exactamente alegría ni exactamente alivio. Era una combinación de las dos cosas, más algo que no tenía un nombre preciso en español. La sensación de que una deuda que no era suya, pero que había cargado como si lo fuera, había sido finalmente saldada. No por ella, por la verdad, que había encontrado la manera de salir aunque hubiera tardado más de lo que cualquiera habría querido. Salieron del tribunal a la tarde, con el sol de julio de Bogotá cayendo sobre los tejados coloniales. Doña Perpetua los esperaba afuera con Bernabé. Sor Asunción había enviado una carta que llegó esa mañana y que decía simplemente que sea para bien de muchos. Rodrigo leyó la carta de Sor Asunción 2 veces. Luego la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta junto al corazón, que era donde Isabela también guardaba las cosas importantes. Isabela regresó a su hacienda en agosto. El camino de Bogotá a Boyacá lo hizo esta vez en coche, no a pie bajo la lluvia y el miedo, sino con Bernabé a su lado y 2 hombres de confianza que el gobernador Herrera había enviado para asegurar que el traspaso de posesión se hiciera sin problemas. Llegó al atardecer. La hacienda estaba exactamente como la recordaba en su arquitectura: la casa de piedra y tapia, los corredores, los potreros que se extendían hacia la cordillera. Pero había algo diferente en el ambiente, una tensión que los peones llevaban en los cuerpos como ropa mojada. Habían sido meses difíciles bajo el mando de doña Catalina y su gente. Cuando el coche entró por el portón y los peones que estaban en el patio la vieron, hubo un momento de silencio. Luego don Secundino, el mayordomo de siempre, el que había sido despedido el día después del entierro de don Ernesto, salió de entre los demás. Tenía más canas que antes y algo en la expresión de quien ha esperado mucho tiempo algo que no sabía si iba a llegar. «Señorita Isabela», dijo, «bienvenida a su casa». Isabela no pudo hablar. Le extendió la mano y él la tomó con las 2 manos grandes y curtidas de décadas de campo. Esa noche durmió en su cuarto de siempre, que los peones habían limpiado y preparado en cuanto recibieron la noticia. El cuadro de su madre seguía en la mesita de noche. Alguien lo había guardado cuando doña Catalina mandó vaciar el cuarto, y alguien lo había devuelto a su lugar. Isabela lo tomó, lo sostuvo entre las manos. «Ya estamos, mamá», dijo en voz muy baja. «Ya estamos aquí». Rodrigo llegó a visitarla en octubre, como había prometido, con intenciones completamente formales y respetuosas. Llegó acompañado de Bernabé y con una carta de presentación que nadie necesitaba, porque don Secundino lo recibió como si lo conociera de toda la vida, que en cierta forma era verdad porque Isabela había hablado de él con suficiente detalle en los meses anteriores. La primera tarde caminaron por los potreros de la hacienda. Era el tipo de caminata que sirve para hablar de cosas importantes sin tener que mirarse todo el tiempo a los ojos, que a veces facilita la honestidad. «¿Cómo van las haciendas del Meta?», preguntó Isabela. «Bien. Bernabé lleva los números con la eficiencia de siempre. Los peones estaban contentos de que volviera, que era lo que más me importaba. El ganado tiene que recuperarse de 2 años de descuido, pero el campo es paciente si uno también lo es. ¿Y usted? ¿Cómo está usted?» Rodrigo caminó unos pasos antes de responder,
Hay noches en que sueño con el camino entre Bogotá y Villavicencio, con los 3 hombres a caballo, con el momento en que entendí que no iban a detenerme, sino a matarme. ¿Y qué hace con esos sueños? Me levanto. Voy a la capilla de la hacienda que mi padre construyó cuando yo nací. Me quedo ahí un rato y recuerdo que estoy vivo, que estoy aquí, y que lo que debía ocurrir, ocurrió. Isabela lo miró de perfil. El sol de octubre en Boyacá es de ese amarillo específico que parece venir de adentro de las cosas más que de arriba. En el convento aprendí algo que al principio no entendí del todo, dijo. Sor Asunción decía que la fe no es saber que todo va a salir bien. Es saber que aunque no salga como uno espera, hay algo que sostiene, algo que no se rompe aunque todo lo demás se rompa. ¿Lo cree usted? Lo creo. No porque sea fácil creerlo, sino porque lo comprobé. Rodrigo asintió. Caminaron un poco más en silencio. Luego, ¿puedo preguntarle algo que no tiene nada que ver con haciendas ni con procesos judiciales? Puede. ¿Habría llegado usted a la misma fe si todo hubiera sido diferente? Si su padre no hubiera muerto, si el testamento hubiera sido legítimo, si no hubiera tenido que escapar y refugiarse y pasar 4 meses en un convento aprendiendo a curar heridas y a rezar en silencio a la medianoche. Isabela pensó en esto durante un rato, que Rodrigo respetó sin llenar con más palabras. No lo sé, dijo finalmente. Probablemente habría seguido creyendo de la manera en que creen los que nunca han necesitado de verdad, que es una forma de creer respetable pero que tiene menos profundidad que una taza de café. Rodrigo se rió. Era la primera vez que Isabela lo escuchaba reírse con esa libertad. Sor Remedios me dijo algo parecido cuando me daba de alta, dijo. Me dijo, la próxima vez que entienda algo importante sobre Dios, va a ser porque lo necesitó, no porque alguien se lo explicó. ¿Y la entendió? La entendí esa noche en la capilla del convento. Cuando le pregunté por qué en silencio y el silencio me respondió con calma, Isabela asintió. Eso es exactamente. Eso es. Se quedaron quietos frente a la cerca de piedra que miraba hacia la cordillera. Las montañas de Boyacá, en la tarde de octubre, tenían esa presencia tranquila de lo que existe desde mucho antes que cualquier historia humana. Y va a seguir existiendo después. Hacían que los problemas de los hombres parecieran de la escala correcta, importantes para los que los vivían, pero contenidos dentro de algo más grande. Rodrigo se volvió hacia ella. Isabela. Sí, le prometí que vendría más de una vez. Lo prometió. ¿Me permite cumplir esa promesa? Isabela lo miró. Pensó en la noche que saltó por la ventana bajo la lluvia, en el camino a pie hacia Chiquinquirá, en la puerta del convento abriéndose, en la enfermería y las heridas y las noches hablando, y los meses de Bogotá y los documentos y el tribunal y todo el camino enorme y difícil que había llevado hasta este potrero en una tarde de octubre en Boyacá. Pensó en su padre, que habría querido conocerlo. Sí, dijo. Le permito. Rodrigo Alcántara e Isabela Montoya se casaron en la primavera del año siguiente en la capilla de la hacienda de Boyacá ante el padre Anselmo de Sáchica, que había ayudado a Isabela en su huida y que llegó con su mula vieja y su bondad intacta, como si fueran parte del mismo equipaje. Sor Asunción no pudo estar presente porque los conventos de clausura no van a bodas, pero mandó una carta que la Madre Superiora misma leyó en voz alta después de la ceremonia. Decía: la casa de Dios tiene muchas formas. Ustedes encontraron la suya. ¡Que dure! Doña Perpetua llegó con su cabello teñido de negro y un vestido de tafetán verde, que era el más elegante que Isabela había visto en mucho tiempo. Bernabé llegó con su traje de los domingos y los ojos brillantes de quien ve el resultado de algo en lo que trabajó sin que nadie se lo pidiera. Don Secundino preparó un asado que olía desde el Camino Real. Lo que construyeron juntos en los años siguientes fue exactamente lo que habían prometido en esa tarde frente a la cerca de piedra: un imperio. Pero no del tipo que se construye aplastando a los demás, sino del tipo que se construye cuando 2 personas inteligentes y trabajadoras y honestas ponen sus recursos, sus tierras y su complementariedad al servicio de algo más grande que ellos mismos. Las haciendas del Meta y las de Boyacá se unieron bajo una administración conjunta que Bernabé diseñó con la eficiencia de quien lleva décadas soñando con hacer exactamente eso. Rodrigo expandió el ganado hacia los llanos,
con contratos de exportación que llegaban hasta Barranquilla y de ahí a Europa. Isabela transformó la hacienda de Boyacá en un modelo agrícola que los vecinos empezaron a imitar: rotación de cultivos, pago justo a los peones, escuela para los hijos de los trabajadores que ella misma supervisaba. Pero lo más importante no estaba en los números. Estaba en algo que los dos habían traído del convento, y del proceso judicial, y de todas las noches difíciles del camino: la convicción de que lo que se construye con honestidad dura más que lo que se construye con trampa, que los peones que trabajan con dignidad producen más y mejor que los que trabajan con miedo, que una hacienda es también una comunidad, y que una comunidad solo funciona bien cuando las personas dentro de ella se sienten parte de algo que vale la pena. Construyeron también una capilla nueva en la hacienda del Meta, más grande que la que había dejado el padre de Rodrigo, con un campanario que se escuchaba desde los 3 caseríos de peones que vivían en la propiedad. El padre que la atendía era joven, llegado de Bogotá, con más entusiasmo que experiencia, y Rodrigo e Isabela lo adoptaron con la generosidad específica de los que saben por experiencia propia lo que cuesta encontrar fe en medio de la oscuridad y quieren que otros lo encuentren más fácil. Años después, cuando sus hijos eran ya jóvenes y las haciendas eran lo que siempre debieron ser, Rodrigo e Isabela volvieron juntos al convento de la Inmaculada Concepción. Sor Asunción tenía 80 años y la espalda todavía tan recta como el ciprés más alto. Los recibió en el mismo corredor de arcos donde Isabela había llegado empapada y asustada una noche de lluvia años atrás. Los miró a los dos con esos ojos que veían todo. «¿Entonces sí resultó bien?», dijo. Rodrigo e Isabela se miraron. «Mejor de lo que esperábamos», dijo Isabela. Sor Asunción asintió con esa economía de movimientos que tienen las personas que no necesitan demostrar nada. «Las cosas buenas siempre cuestan más de lo que parecen al principio», dijo. «Pero duran más también. Esa es la diferencia». Fueron caminando por el claustro donde Isabela había aprendido a respirar de nuevo. La fuente seguía sonando con ese rumor constante. Los geranios rojos seguían trepando por los muros. El jardín era exactamente el mismo, y al mismo tiempo completamente diferente, porque los ojos que lo miraban ahora habían visto más. En la capilla, Rodrigo e Isabela se arrodillaron juntos frente a la misma Virgen pintada en la pared hace más de un siglo. El silencio era el mismo de siempre, habitado, lleno, como el silencio de alguien que escucha. Isabela pensó en la primera vez que había entrado a esa capilla, sola y asustada y llena de preguntas que no tenían respuesta. En la noche que le había dicho a Dios que no entendía, en la calma extraña que había recibido a cambio, esa calma que no resolvía nada, pero que permitía seguir, y pensó en todo lo que había seguido después. «Gracias», dijo en silencio. No porque salió bien, sino por el camino, por las personas que encontré en él, por lo que aprendí que no habría aprendido de otra manera. A su lado, Rodrigo estaba en silencio también. Ella no supo qué le decía él a Dios en ese momento, pero sabía, con la certeza tranquila de quien conoce a alguien después de haberlo visto en lo peor y en lo mejor, que era algo igualmente honesto. Salieron de la capilla cuando el sol empezaba a bajar sobre la cordillera. El camino de regreso a sus haciendas era largo, como siempre había sido, pero era suyo, completamente suyo. «Eso es la vida», decía a veces Isabela a sus hijos cuando eran pequeños, y querían que las historias terminaran bien de manera rápida y fácil. La vida no es el lugar donde llegamos, es el camino que tomamos para llegar. Y el camino importa más que cualquier destino, porque es ahí donde aprendemos quiénes somos. Y sus hijos la miraban con esa expresión particular de los niños, que todavía no entienden del todo lo que se les está diciendo, pero que sienten que es verdad. Y Isabela los abrazaba, y pensaba en su padre, que también le habría dicho algo así si hubiera tenido tiempo. Y pensaba en Sor Asunción y en Sor Remedios, y en Doña Perpetua, y en Bernabé, y en don Secundino, y en el padre Anselmo, y en el gobernador Herrera, y en todas las personas que aparecieron en el momento exacto en que se las necesitaba, sin que ninguno de ellos lo hubiera planeado, ni ninguno hubiera sido convocado de manera que se pudiera ver. Y pensaba que quizás esa era exactamente la respuesta a la pregunta que le había hecho a Dios en la capilla del convento aquella noche de su primera llegada. ¿Dónde estás en todo esto? Ahí, en cada una de esas personas, en cada puerta que se abrió, en cada documento que no fue destruido,
en cada camino que no era el que uno habría elegido, pero que llevaba exactamente a donde había que llegar. Ahí, siempre. Si esta historia te llegó al corazón, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Y recuerda que los caminos difíciles no siempre son castigos. A veces son la única ruta al lugar donde debemos estar. Que Dios te bendiga.